Carta. Carta sin destinatario definido desde la casa abandonada de la familia Gutiérrez. Eran finales del siglo XIX. La sublevación había tenido éxito en poco tiempo. El régimen oligárquico al que estuvieron sometidos desde tiempos inmemoriales era por fin derogado. La gran mayoría de las tierras del pueblo se encontraron sin las cercas de los pocos caciques que controlaban la vida de miles. El odio que en estos campesinos había hacia esos hombres les hizo mirarse a sí mismos. Era como un miserable rebaño de ovejas torpes, indefensas aún siendo tantas. La revuelta fue cruenta. Los campesinos no dudaron en matar a la primera oportunidad a todo el que perteneciera a las pocas familias que los controlaban. También de ellos murieron muchos. A los caciques no les faltaba dinero para disponer de cientos de lacayos que lucharon con fiereza. El pueblo quedó desolado. Pronto los dirigentes del movimiento subversivo tomaron el control. Tomaron el lugar de las familias muertas. Todos terminaron en un cambio de lugares. Algunos campesinos que sufrieron y odiaron se cegaban al acariciar el poder. Se apresuraron a escribir su nombre sobre todas las tierras sin dueño y a acumular odio en su contra. Se apresuraron a enriquecerse explotando a centenares en el trabajo que ellos alguna vez hicieron. Félix Gutiérrez era uno de estos dirigentes. De su familia murieron muchos durante la sublevación. Quedaron sus hermanos, un primo y una tía. Prontos todos se vieron beneficiados. Se apropió de un extenso terreno que está sobre la que es ahora una de las principales calles del pueblo, Magnolias. En ese entonces no había una sola construcción, por lo menos en 2 kilómetros a la redonda, más o menos la extensión del terreno. Todo este estaba lleno de tierras parceladas. Edificó su casa junto a un angosto río, el Uruapan. Ahí vivieron numerosas personas hasta que todos los testimonios de quienes ahí habían estado terminaron infundiendo terror. La casa fue abandonada 60 años después de que terminara de construirse. Entramos al pueblo cerca de las 7 de la noche un viernes de otoño. Entre el polvo, sobre las casas casi todas de adobe, se veían rayos de color rojizo. Por las estrellas calles apenas cabían los abundantes carros tirados por burros, de una expresión en verdad conmovedora. Los carros iban repletos de toda clase de fluslerías, ropas, zapatos, periódicos, ollas, varillas y hasta partes de automóvil. Leonardo era tataranieto directo de Félix Gutiérrez. Consiguió que su padre, heredero de la casa, nos permitiera pasar en ella unos días. Para ese entonces, una copiosa cantidad de historias fantásticas y terroríficas se hacinaban alrededor de ella, despoblado a la vez la vida en buena parte de la calle Magnolias. ¿Qué cosa nos produjo tan irresistible deseo de entrar? No lo sé. Algunas partes del enorme muro que la cercaba estaban ya destruidos. La puerta de hierro por la que se entraba al terreno, ataviada con motivos agrestes, oxidada, había perdido casi por completo su original color negro. La hierba, comenzando a marchitarse, había crecido suficiente para cubrir casi por completo una derruida fuente y llegar hasta el pórtico. La madera de la puerta, tallada de los mismos adornos que la reja, se pudría ya en algunas partes. De la pintura roja que cubrió las paredes solo quedaron lunares. Del río Tuluapan solo quedaba el sinuoso camino y las palabras que lo evocaban, y aun con tal deterioro, la casa era capaz de seducir a cualquiera. Hubo problemas para lograr entrar. Leonardo no encontraba las llaves. Fue necesario que saltáramos, algunos hiriéndonos, la primera puerta. Necesario e inútil, pues. No pudimos forzar la cerradura de la puerta de madera. Empezaba a resultar fastidioso, los mosquitos abundaban. Traté de arraigar en mí la idea de que todo lo que de esa casa se relataba se debía probablemente a autoengaños mentales, para derramarla sobre mí terror en cuanto apareciera. Esto no tardó en suceder.
Leonardo fue junto con Israel hacia el centro del pueblo para llamar por teléfono a su casa. Armando y yo esperábamos, pero no quisimos hacerlo dentro del terreno, pues ya había anochecido. ¿Y cómo no íbamos a aterrarnos? Ni siquiera volteamos a vernos. Solo tomamos todas las cosas y las cargamos como pudimos. Nos alejamos hasta donde creímos que encontraríamos a Leonardo e Israel, de modo que alcanzáramos a ver aún la silueta de la casa. Desde el principio fue anormalmente estridente, pero aquel sonido se intensificaba mientras más nos alejábamos. Cristalino, crepitante, insoportable. Esperamos. El calor era lo único real que podía percibir aquella noche húmeda. La sombra de mi cuerpo, que la única farola de la calle proyectaba, parecía vibrar con cada sonido, como si fuera de agua y cada gota cayera sobre ella. No volteé a ver a Armando, sino hasta que reparé en su respiración. Me preocupó. Era frenética y entrecortada, como de un que se tapa mis oídos. Apenas logré escucharlo. Tardamos un minuto, tal vez dos. No sé cuánto tiempo pasó para que lográramos asimilar lo que sucedía. Armando moría de frío. Tuvimos que regresar hacia la casa. Conforme mi sombra se hacía más tenue, el sonido se suavizaba, disminuía. La respiración de Armando se regulaba. Nos sentamos frente a la reducida construcción. Entonces llegaron Leonardo e Israel. Sudaban. Venían agobiados, pero con una sonrisa. Leonardo jugaba con las llaves. Las había dejado en el taxi que nos llevó, renuente a la casa. Todos prefieren evitar pasar por ahí. Las pocas casas aledañas están deshabitadas. Por fortuna se encontraron con el chofer del taxi. ¿Escuchan?, les pregunté enseguida. Se miraron. Armando lanzó una breve y tenue risa, una risa de preocupación. ¿Qué?, preguntaron casi al mismo tiempo. Entonces Armando se quitó la chamarra. Me di cuenta de que el sonido había cesado. El goteo que seguí escuchando fue una reproducción mental. Me había acostumbrado a él. Aún ahora puedo recordarlo perfectamente. Israel y Leonardo se emocionaron escuchándonos contar lo sucedido, pero nosotros no queríamos dormir ahí. Nuestros deseos de entrar en la casa se habían diluido. Ellos se conmovieron ante nuestro miedo. Decepcionados tomaron sus maletas. Yo sentí alivio, pero fue efímero. A mi primer paso lo sonorizó el goteo. Probamos caminar hasta entrar en otra calle. Fue inútil. Nos vimos obligados a regresar. La primera puerta rechinó horriblemente al ser abierta. Estaba totalmente oscuro. Se veía en verdad tenebroso. La tímida luz lunar apenas servía para entrever dónde pisábamos. Afortunadamente a Israel se le ocurrió llevar una linterna. Leonardo se quejó levemente, tapándose los ojos, después de que la luz de la linterna, no muy radiante, se extendiera sobre algunas plantas hasta llegar a los escalones del pórtico. Cada paso daba lugar a un prolongado eco. Después de cada pisada sobre el pasto y la hierba, escuchaba un lamento. Leonardo gritó exaltado, estrujándose el rostro. «No caminen sobre el jardín. No pisen ahí. Están sangrando». Nos apartamos rápidamente, extrañados. Seguimos tras él por un sinuoso y bello camino empedrado. Nos rogó patéticamente que evitáramos pisar las plantas que cubrían casi todo el camino. Me parecía que éramos un batallón marchando a prisa. Ahora estoy seguro que tanto nuestra noción del tiempo como la del espacio estaba completamente distorsionada. Y no solo era nuestra mente. Al llegar frente a la puerta de madera, estábamos fatigados. Las piernas dolían como si hubiésemos caminado kilómetros. Les escuchaba como si respiraran junto a mi oído. Escuchaba cada flexión de sus huesos, cada roce de su piel con la ropa. No había recordado lo que me propuse hacer en cuanto el terror me envolviera. Comenzaba a convencerme de que todo había sido producto de una autosugestión colectiva cuando ellos, extrañamente coordinados, dejaron caer su equipaje al mismo tiempo. Escuché ruido más estruendoso que puede imaginarse,
algo indescriptible. Ahora se me ocurre que fue como escuchar un rayo desde las nubes. Leonardo se negó a abrir la puerta. Armando aulló de dolor cuando Israel metió la larga y oxidada llave en la cerradura. También yo emití un lastimero grito al sentir que el lamento de Armando desgarraba mis oídos. Escuché mi respiración. Su sonido era normal. Solo los sonidos que yo emitía los percibía normales. Le rogué que procuraran hacer el menor ruido posible. Leonardo pidió que apagáramos la linterna. Nos aseguró que él distinguía perfectamente los objetos sin necesidad de ella. Él nos guiaría dentro de la casa. Estábamos terriblemente asustados. Entonces Israel empujó la puerta. Esta, como la primera, rechinó, pero esta vez el sonido me fue perfectamente soportable. Leonardo vaciló, dio un paso adentro, se detuvo. Volteó a vernos confundido. Tampoco él veía más que negro. Utilizando la linterna entramos. La pintura roja de las paredes del estrecho pasillo estaba mejor conservada que en la fachada. La cantidad de polvo que se levantaba a cada paso nos hizo toser y estornudar a todos. Muchas telarañas se enredaban en nuestras manos o se pegaban al rostro. En el muro a nuestra derecha encontramos una lámpara de gas colgada. Vimos mejor el lugar al que habíamos entrado. La distancia del suelo, cubierto por una espesa alfombra color ocre, al techo, debía ser de unos 3 metros. Aunque al parecer nuestros sentidos se habían normalizado, el pasillo nos pareció enorme. No sé si en verdad lo era o nuestra noción de espacio y de tiempo, inmanente la una de la otra, seguían distorsionadas. Me pareció eterno. Hubo un momento en el que pensé que eso era todo lo que había dentro de la casa, pero que no finalizaba en los límites que por fuera mostraba esta, sino que nunca se terminaría y no podríamos salir de ahí. Esta idea se fue en el momento en que los demás se detuvieron bruscamente. Volteé para la izquierda, un poco arriba, hacia donde todos miraban obnubilados. Era el retrato de una mujer joven, morena. Entre su elegante vestido amarillo y su expresión arrogante, podía adivinarse una altiveza campesina. En una placa dorada sobre el marco de madera se leía: Señorita Hortensia Gutiérrez, dueña de esta hacienda. El retrato no estaba firmado ni fechado. Leonardo dejó caer sus cosas y tomó el retrato. Lo miró detenidamente, primero con recelo. Luego volteó hacia nosotros. Sus ojos estaban acuosos. Sonrió sumamente conmovido. Miró de nuevo el retrato deslizando sobre él sus dedos y súbitamente gritó, al tiempo que dejaba caer el retrato, oprimiendo después con una mano sus ojos. Nosotros no nos dimos cuenta, pero a él le lastimó un destello que salió de la pintura. Estuvimos de acuerdo en quemarlo. Se consumió como cualquier objeto. Creo que todos esperábamos que algo raro pasara, pero nada. Unos cuantos pasos después terminaba el pasillo. A la izquierda, la entrada a la cocina con una cortina de bambú repleta de telarañas. A la derecha, la majestuosa sala, el comedor y la cava. Todos los muebles eran de madera. Había botellas rotas por todo el lugar y cubiertos y trastes sucios sobre la mesa, jarrones y floreros de barro, y algunos cuadros y otros retratos que no quisimos mirar. Decidimos que esperaríamos ahí hasta que amaneciera, durmiendo o no, para recorrer la casa. Nos sentíamos muy cansados, pero sería difícil que nos diera sueño. Caminamos. Cada paso provocaba un rechinido sobre la duela. Parecía que esos eran los únicos sonidos en muchos kilómetros. Ni siquiera los grillos se escuchaban. Los demás se tiraron sobre los sillones con forro de terciopelo rojo. Yo fui hacia una mecedora que se encontraba hasta el rincón, cerca de un gran ventanal cuyas cortinas estaban llenas de polvo, fétidas y tiesas. No hablamos durante un buen rato. Estábamos consternados y arrepentidos. Aunque parecía que llegaba un momento de tranquilidad, sentíamos como irreal todo lo que había pasado, y el terror no se borraba de nuestro rostro,
¿Cómo íbamos a conseguir estar totalmente tranquilos? No sabíamos qué esperar. Ni siquiera Leonardo se había enterado de que ocurrieran cosas semejantes a las que ya nos habían pasado. Encontré en una mesa junto a la mecedora otra lámpara de gas. Además había algunas muñecas de estambre y otras de nequén. En las manos llevaba flores. En el centro se encontraba una anciana hecha con hoja de elote haciendo tortillas. Esta era aterradora. Con innegable miedo tomé la lámpara, la encendí y la puse en el suelo. No es mentira que la luz reconforta. En el suelo otro muñeco hecho de arcilla me fascinó. Lo tomé. Tenía una cantidad incontable de signos extraños. El primero y más complejo parecía un caracol y estaba grabado en la nuca. La inscripción terminaba con la espalda, con 3 signos más sencillos. El último de ellos era un triángulo. No sé por qué me resultaba imposible, a pesar del miedo, decidirme a soltar aquel muñeco. Pero más bien no era mi voluntad la que fallaba, sino la acción de ésta sobre mi cuerpo. No podía separar mis dedos del torso del muñeco. Sin desearlo, mi cuerpo comenzó a mecerse. No podía ser de nuevo. Los rechinidos del movimiento sobre la duela vibraban hirientes junto a mis oídos. Dentro de ellos, en mi cabeza. Todo mi ser era inundado por los chirriantes sonidos. Se confundían conmigo. Era el flujo de la sangre, el bombeo de mi corazón, los movimientos de mis huesos, mis pensamientos, todo lo que percibía, la luz, los sillones, las botellas, las voces, mis amigos y sus pasos acercándose a mí. Todo rechinaba. Estaba terriblemente angustiado. Los huesos comenzaron a engarrotarse. Estuve totalmente paralizado, jadeando y llorando hasta que Armando encontró alcohol en la cava y me frotaron con él todo el cuerpo. Fue un suplicio atroz. Antes de que mis pensamientos se confundieran con lo que sentía, recuerdo que creí haber entrado en el infierno. Terminé fatigado y logré dormirme en poco tiempo. Me despertaron los gritos de Leonardo. A los otros también. Él era el único que no había logrado dormirse. Atribuir lo que vio a un delirio personal equivaldría a descalificar como verdadero todo lo que ya había pasado. Sollozando, se afanaba al sillón. Miraba a uno de los retratos colgados en la sala, exactamente el de Consuelo Gutiérrez, hermana mayor de su abuelo. Dijo que el rostro se transformó lenta, casi imperceptiblemente, hasta ser idéntico al del otro retrato que habíamos quemado. Entonces lo quemamos junto con los otros 5 cuadros que había en la sala y todas las muñecas. A la estatuilla de arcilla, sin tocarla, la hicimos añicos. Nadie se atrevía a hablar. No teníamos idea de la hora que era. El único reloj de que disponíamos de Israel se había parado. Marcaban las 7:05 p.m., aproximadamente la hora en que llegamos a la casa. Si alguien llega a leer esto y cree en lo que relato, pensará que es imposible lograr dormir en situación tan aterradora. Sin embargo, la intensidad de estas vivencias aturde, desgasta. Mi deseo era ambivalente. Por un lado, temía que mientras estuviese durmiendo muriéramos quemados o ahogados o apuñalados. Pero si lograba dormirme, no sería partícipe de tales atrocidades, a menos que se infiltraran en mis sueños. Fue de nuevo una brusca irrupción sonora la que me despertó. Un jarrón rompiéndose cerca del comedor. Dios mío, ¿en verdad desperté? Aún no lo sé. Lo primero que recuerdo de la escena son los trozos de barro llegando hasta mis pies y aquella sombra extendiéndose sobre toda la sala. ¿Era un hombre que había entrado por la ventana? No, los trozos de la marioneta de arcilla se habían juntado, formando la misma figura con el mismo rostro, la misma expresión y las mismas inscripciones en la nuca y en el torso. Los demás estaban dormidos. Les hablé, grité muy fuerte, pero nadie respondía, y el miedo me inmovilizaba lo suficiente como para ir a despertarlos. No sé si las alteradas y enigmáticas percepciones visuales pasaron a mí, o si fue algo que todos vieron o solo fueron imágenes oníricas sucediéndose en mi mente. Leonardo, estremecido, veía su sombra junto con la de Armando.
la de Israel y la mía, andar sin nuestro cuerpo. Nosotros dos, despojados del indicio que la luz daba de nuestro cuerpo, de nuestra existencia en este mundo profundamente extraño, fantástico e irreal en apariencia, nos mirábamos sin saber qué hacer. Las sombras se fueron deslizándose sobre las paredes. Leonardo y yo nos mirábamos sin saber qué decir o pensar. No sé aún si él vio lo mismo, si en verdad me estaba mirando y se paró junto conmigo, como hipnotizados por nuestras propias sombras. De eso estoy seguro. Avancé sin sombra alguna. ¿Avancé con mi cuerpo? Los dos nos detuvimos sobre el primer escalón. Ignoro qué clase de comunicación hubo entre nosotros. Giramos la cabeza al mismo tiempo en la sala, además del cuerpo de Armando y de Israel. Estaban los nuestros, exámenes. Apenas si se notaba su respiración. ¿Qué estaba pasando? Aún soy incapaz de responder a eso. Mis pupilas chocaron contra las de Leonardo. Chocaron y se penetraron provocando una sensación inefable. Era como si su presencia fuese solo un espectro. No obstante, nunca como en este momento he sentido la vida de alguien palpitar de aquel modo. Me olvidé un momento de mi propio miedo al conmoverme tanto al verlo así de aterrado. ¿Por qué podíamos vernos y ver al mismo tiempo nuestro cuerpo cansado en la sala? ¿Qué hacía nacer el irresistible impulso de seguir escaleras arriba? Caminamos sin pronunciar palabra alguna, sin detenernos ante los primeros indicios de aquel ritual lóbrego. Eran unos sonidos graves con cadencia lenta. Llegamos a un pasillo largo igual que el primero, pero este repleto de puertas a los lados. ¿Cuánto tiempo había pasado? La noche parecía eterna. La idea de que nunca más veríamos la luz solar comenzó a taladrarme. Me detuve. Leonardo volteó. Deseaba decirle lo que se me había ocurrido, pero me era imposible articular las palabras. No podía emitir sonido alguno. Ni siquiera mi respiración se escuchaba. Tampoco la de él. ¿Es que acaso no respirábamos? Casi al fondo se veía un intenso resplandor opalescente. Sin dudar y con rapidez nos dirigimos hacia el lugar de donde emanaba. Aquellos sonidos graves eran voces masculinas cantando algo ininteligible para nosotros. Lo repito, estábamos como hipnotizados. Nuestros apresurados pasos sobre la duela no hacían el menor ruido. Del cuarto también salía un fuerte olor a incienso. Sabíamos que eran nuestras sombras quienes cantaban. ¿Seríamos nosotros mismos sin darnos cuenta? Lo cierto es que los cantos, aun siendo aterradores, nos seducían. No supimos qué fue aquello. El resplandor comenzó a cegarnos en cuanto lo sentimos sobre nosotros y los cantos cesaron bruscamente. De aquí a la próxima escena que recuerdo hay una brecha. Ignoro por completo qué clase de cosas pudieron pasar en este tiempo. Lo primero que vi al despertar fue ese extraño objeto en el centro del cuarto. Parecía de cobre. Habían tallado sobre él muchísimas figuras para mí incomprensibles. De la parte más alta aún salía esa cosa como fuego azul o como humo líquido de color celeste. El olor que desprendía era raro y familiar al mismo tiempo. Olía a mí y a los otros. Al pie de objeto, con ceniza, estaba escrito este nombre: Hortensia de Gutiérrez. Miré mi débil sombra sobre el muro a mi espalda. Respondió normalmente a mis movimientos. Leonardo dormía. También Israel y Armando llegaron ahí y dormían. La sombra de los tres estaba junto a su cuerpo. Aún no amanecía, o tal vez varios amaneceres se habían sucedido sin que lo presenciáramos. Tenía muchísima hambre y muchísima sed. Hacía frío. Nuestras maletas estaban ahí mismo. Estaba muy confundido. ¿Amanecería? Cuánto alivio me produjo escuchar algunos pajarillos mientras la oscuridad decrecía en los primeros tonos de la aurora. Corrí eufórico a despertar a mis amigos. Se pusieron felices. Creímos vanamente que el suplicio había terminado. Apresurados y sonrientes, inundados de aquella alegría que matiza un llanto puro y placentero, tomamos nuestras cosas. Ya después habría tiempo para platicar acerca de todo lo que había pasado. Saliendo del cuarto, apenas con un pie sobre el pasillo, sentí mi cuerpo ligero, casi volátil. Junto a eso, una prolongada sensación de ya haber vivido lo que pasaba. El hambre y la sed habían desaparecido. Cayeron todas las maletas. Su ruido no se escuchó en el pasillo en donde cayeron.
sino dentro del cuarto en el que habíamos despertado. ¿Cómo explicar esto? Nuestros cuerpos se hicieron traslúcidos. No sentía mis pies bien apoyados sobre el suelo. Mi visibilidad disminuyó. Apenas si sentía que tenía cuerpo y ya no lo veía. También el cuerpo de mis amigos se desvanecía. ¿Habíamos muerto? El único indicio que percibía de su existencia era la respiración. Podía escuchar su respiración, pero no con los oídos. Fue algo que escuchaba dentro de mi cabeza. Algo de adentro hacia afuera. Les hablé y nadie me contestaba. Mi voz también tenía esa peculiaridad. Alguno de ellos también decía algo de repente o hasta gritaba angustiado. Eran palabras ininteligibles. Era como una torre de Babel. Jamás podríamos entendernos. Creo además que yo era el único que podía escuchar algo. Imaginé que tal vez Leonardo si veía nuestros cuerpos y tal vez Armando podía sentirlos. De Israel no pude suponer nada. Me pregunté si era eso algo como el limbo. Las respiraciones se agitaron. Alguien subía las escaleras. Corrí hacia el cuarto del que habíamos salido. Todo se normalizó entrando ahí. Ella pasó por el pasillo frente a nosotros. Hortensia de Gutiérrez. ¿Era un espectro? Reparé en el aspecto de las paredes y de las puertas. Estaban mejor cuidadas de lo que se veía la noche anterior. Sentí entonces las presencias de Leonardo y de Armando. ¿Dónde estaba Israel? Volteé a verlos. Los desconocí. Estoy seguro de que eran ellos, pero su cuerpo se había transformado. Su cuerpo y sus ropas. También ellos se miraban y me miraban desconcertados. A mí me había pasado lo mismo. Los tres teníamos heridas. La sangre ya no fluía de mi abdomen, pero se veía una mancha roja. A la altura del corazón de Leonardo, algo que parecía una costra. De la cabeza de Armando la sangre todavía escurría. ¿Acababan de asesinarlo? Tardamos unos minutos en lograr asimilarlo y poder pronunciar alguna palabra. Leonardo nos reconoció. Éramos sus hermanos, es decir, no éramos los mismos, sino Ramón y Felipe Gutiérrez, no mucho tiempo después de ser asesinados. ¿Cómo el tiempo se regresó tantos años? De ahí para acá los días transcurren como minutos. Israel llegó después también asesinado. Cuando salimos de este cuarto perdemos nuestro cuerpo y nuestros sentidos se alteran. Nos convertimos en espectros. Hemos presenciado la llegada de muchas personas que huyen despavoridas. Ahora desde esta ventana veo a esas dos personas sentadas. Están aterrados, pero son nuestros cuerpos. Tenemos que recuperarlos. No sé si logremos hacerlo. Desconozco qué es lo que hay adentro de ellos. Dios, ¿ya había pasado esto? ¿Es verdad que estos son nuestros cuerpos? No sé si alguna vez alguien lea esto. En este momento llegan Leonardo y Israel con las llaves. Están a punto de entrar.